Mira, desde la gigantesca pirámide de la muerte de Londres, que habría albergado los restos de más de 5 millones de personas, hasta un rascacielos único que sería completamente invisible desde el suelo. Vale, ¿o qué tal un megacanal demencial que habría atravesado todo el estado de Florida? Hola, soy Daniel. Y hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los megaproyectos más ambiciosos que nunca llegaron a construirse. Cuando pensamos en rascacielos, a menudo nos imaginamos estructuras imponentes que se elevan cientos de metros hacia arriba. Al fin y al cabo, ya lo dice el nombre, rascacielos. Cuando no queda más espacio en el suelo, el único lugar lógico para seguir construyendo es hacia arriba. ¿Pero es realmente así? ¿Y si hubiera otra forma? Eso es precisamente lo que imaginó un grupo de arquitectos e ingenieros mexicanos en 2010. Un rascacielos de 300 metros que en lugar de rasgar el cielo, se adentraría en la tierra. Se trata del Earthscraper. Este megaproyecto descabellado se planeó construir en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Más concretamente, justo debajo del emblemático Zócalo, que alberga el Palacio Nacional y muchos otros monumentos de la época colonial. Debido a su importancia histórica y cultural, existe una ley que prohíbe que cualquier edificio de la zona tenga más de 8 plantas. Y esto hace que sea prácticamente imposible construir rascacielos en el centro de la ciudad. Por eso los arquitectos del proyecto pensaron, ¿por qué no construir hacia abajo? El Earthscraper se concibió como una pirámide invertida de 300 metros de profundidad que se hundiría 65 pisos bajo tierra. Desde la superficie toda la planta tendría prácticamente el mismo aspecto que tiene hoy en día. El único cambio sería que ahora habría un suelo de cristal reforzado incrustado en la plaza. Esto permite que la luz natural penetre en toda la estructura, al tiempo que se conserva la plaza en la superficie. Sin embargo, con una profundidad de 300 metros, probablemente será muy oscuro, especialmente en los pisos inferiores. Desde el interior, el Earthscraper se parece sorprendentemente a cualquier otro rascacielos, con paneles de cristal de suelo a techo y enormes columnas de acero que recubren las paredes por doquier. Pero al mirar hacia abajo se ve un amplio atrio abierto que se extiende hasta el fondo. Lo cual sinceramente da un poco de miedo teniendo en cuenta que podría haber gente viviendo en los pisos inferiores. Pero a pesar de su promesa de crear un rascacielos único, diferente a todo lo que hemos visto antes, el Earthscraper nunca se construyó. Y sinceramente no es difícil entender por qué. Por muy audaz y único que fuera el concepto, los retos de ingeniería eran simplemente demasiado grandes para que el proyecto fuera viable. Por un lado, excavar más de 300 metros por debajo de lo que es literalmente el centro de la ciudad es una enorme pesadilla logística. Antes de poder comenzar la construcción hay que tener en cuenta los cimientos de las estructuras circundantes. También hay que desviar todos los cables y tuberías subterráneos. Y ni siquiera hemos empezado a hablar de los posibles artefactos históricos que podrían desenterrarse durante la excavación. Toda la Ciudad de México está construida sobre la capital del antiguo imperio azteca. La conservación de estas ruinas y artefactos podría suponer otro obstáculo que dificultaría aún más la construcción. Sí, también está el problema de los terremotos, que son bastante frecuentes, ya que la ciudad se encuentra en una zona sísmicamente activa. Toda la estructura tendría que reforzarse para soportar terremotos de magnitud 8 o 9. Eso por lo menos. Hoy en día, aunque el Earthscraper nunca se construyó, dejó tras de sí una idea importante. Con ciudades cada vez más grandes y pobladas, vamos a necesitar diseños audaces y creativos como este para dar forma al futuro. La construcción de este tipo de megaproyectos requiere visión, precisión y mucha paciencia. Pero cuando se trata de construir tu futuro financiero, muchos siguen confiando en métodos arcaicos. Dejar el dinero inactivo en una cuenta bancaria y esperar que vaya creciendo. El problema es que la inflación va mermando poco a poco tus ahorros. Entonces, ¿cómo puedes tener la seguridad de que tu dinero realmente trabaja para ti de forma fiable y a largo plazo? Ahí es donde entra en juego Trade Republic. ¿Qué es Trade Republic? Trade Republic es la plataforma de ahorro más grande de Europa, con licencia completa, segura y regulada por las autoridades financieras alemanas como la BaFin y el Banco Central Europeo. Su misión es sencilla:
Hacer que ahorrar e invertir sea fácil y accesible para todos, no solo para los expertos o los ricos. A través de la aplicación puedes invertir sin esfuerzo en acciones, ETFs y fondos de inversión desde solo €1. Y con el dinero que no inviertas de inmediato, seguirás ganando un 2,27% de interés anual. Además, Trade Republic ahora ofrece un IBAN español. Pero lo mejor es que incluso se encargan de automatizar los impuestos por ti. ¿Por qué utilizar Trade Republic? Porque la forma más inteligente de hacer crecer tu dinero a largo plazo es invirtiendo en ETF, una estrategia probada que incluso recomiendan los multimillonarios. Con Trade Republic puedes configurar planes de ahorro automáticos en una amplia gama de ETFs sin pagar comisiones. No es necesario calcular el momento adecuado para entrar en el mercado. No hay que seleccionar acciones complicadas. Solo hay que invertir regularmente en las economías más fuertes del mundo y dejar que el tiempo haga el resto. Es sencillo, potente y, por fin, accesible para todo el mundo. Sí, si quieres empezar a hacer crecer tus ahorros de forma más inteligente y controlar tu futuro financiero desde ahora mismo, echa un vistazo al primer enlace de la descripción. Abrir una cuenta gratuita solo lleva unos minutos, sin papeleos ni comisiones ocultas. Aviso legal: invertir conlleva riesgos, los rendimientos no están garantizados, los tipos de interés pueden variar. Pasando a otra pirámide ambiciosa que nunca se construyó. Tenemos el Sepulcro Metropolitano. Sin embargo, esta pirámide definitivamente no está hecha para que vivan personas. De hecho, fue diseñada como el lugar de descanso final para hasta 5 millones de personas. A principios del siglo XIX, la población de Londres estaba en auge. Gracias en gran parte a la revolución industrial, la ciudad vio cómo su población se disparaba de alrededor de 1 millón a principios de siglo a casi 6 millones en 1890. A medida que la ciudad seguía creciendo, también lo hacían las enfermedades y el abrumador problema de encontrar un lugar donde enterrar a los muertos. Los cementerios y camposantos se saturaron y se volvieron insalubres hasta ser una verdadera amenaza para la salud pública. Debido a esto, un arquitecto llamado Thomas Wilson ideó una de las propuestas más descabelladas y radicales que jamás había visto la humanidad. Su idea era resolver la crisis funeraria de Londres con una única estructura monumental, que habría sido la más alta construida por el hombre en aquel momento. Una gigantesca pirámide de la muerte, en pleno centro de Londres. Diferentes fuentes afirman cosas distintas, pero según lo que hemos recopilado, la estructura habría tenido unos 400 metros de altura. Se propuso construir la pirámide de la muerte en una ubicación bastante céntrica, justo en lo alto de Primrose Hill. La estructura en sí se habría dividido en miles de compartimentos funerarios apilados a lo largo de las paredes interiores de la pirámide. En el centro, una gran escalera en espiral habría llevado hasta la cima de la pirámide, donde habría un obelisco y un observatorio astronómico. Piénsalo, en teoría, esta única estructura habría podido albergar hasta 5 millones de cuerpos. Una cifra que habría reducido drásticamente la necesidad de cementerios en la ciudad durante muchos años. Pero por muy ambiciosa que fuese la idea de Wilson, nunca pasó de la fase de proyecto. Incluso con los materiales y la tecnología actuales, construir la pirámide de la muerte seguiría siendo una tarea extremadamente difícil. El megaproyecto también habría sido muy caro de construir. Las estimaciones de la época situaban el coste total de la construcción alrededor de 7 millones de libras. En dinero actual eso supone más de 1.000 millones de dólares. Bueno, en mi opinión es mucha pasta para un cementerio. También hubo muchas objeciones al proyecto porque construir una pirámide mortuoria en medio de la ciudad resultaba demasiado lúgubre para la mayoría de los londinenses. En su lugar, Londres acabó resolviendo su crisis financiera con la creación de muchos cementerios nuevos más pequeños alrededor de la ciudad. Y dejando atrás las pirámides que nunca llegaron a construirse, pasemos a un ambicioso proyecto de puente que lleva más de un siglo sobre la mesa. La idea de conectar Gran Bretaña y Francia mediante un puente sobre el Canal de la Mancha no es nada nuevo. De hecho, el primer concepto conocido de un puente entre ambos países se remonta a 1889. Esta versión del puente del canal nunca pasó de la fase de planificación, principalmente debido a su coste. Construido en aquella época, habría costado 10 veces más que operar un sistema de transbordadores a través del canal. En la década de 1980 resurgieron los debates sobre una conexión permanente entre ambos países, y dos de las muchas propuestas presentadas al gobierno británico incluían algún tipo de puente sobre el Canal de la Mancha.
La primera se llamaba Euroruta. Partiendo de Dover, un puente llevaría a los automovilistas a una isla artificial a solo 5 kilómetros de la costa británica. Desde allí, un túnel subterráneo de 20 kilómetros emergería hasta otra isla cerca de la costa francesa. Finalmente, otro tramo de puente continuaría hasta Francia, con un tiempo total de trayecto de unos 30 minutos. La segunda propuesta se llamaba Europuente. A diferencia del plan anterior, esta propuesta consistía en un solo puente continuo construido a 70 metros sobre la superficie del agua. El puente tendría 12 carriles de tráfico por un tubo, que habría protegido a los conductores de los fuertes vientos, para flipar por un tubo. Sin embargo, ninguna de estas propuestas llegó a materializarse. Lo que finalmente se convirtió en el túnel del Canal de la Mancha que conocemos hoy en día fue la propuesta que se eligió al final. Pero, ¿por qué nunca se construyó un puente? ¿Y por qué se eligió el túnel del Canal de la Mancha frente a todas las demás propuestas? Todo se reduce al propio Canal de la Mancha. Al ser la vía navegable más transitada del mundo, cualquier cruce en este estrecho corredor tendría que ser lo bastante alto como para que enormes buques de carga y petroleros pasasen por debajo con seguridad. Construir un puente alto ya es un reto en sí mismo. Pero construirlo sobre la ruta marítima más transitada del mundo es algo completamente diferente. Los barcos se verían inevitablemente retrasados y el tráfico marítimo se vería gravemente afectado durante la construcción. Y eso sin mencionar el problema del clima. El Canal de la Mancha es conocido por sus fuertes vientos, su densa niebla y sus fuertes tormentas. Todo ello dificulta aún más la construcción, el mantenimiento y el uso diario de un puente teórico. Bueno, pero por otro lado, un túnel subterráneo evita por completo todos estos retos. A día de hoy se podría construir un puente entre el Reino Unido y Francia, ya que somos capaces de construir puentes aún más largos. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, por ejemplo, se extiende a lo largo de 55 kilómetros sobre el delta del río Perla. Sí, una longitud considerablemente mayor que la del punto más estrecho del Canal de la Mancha, de 34 kilómetros. Si se construyera hoy un puente sobre el canal, se convertiría fácilmente en una de las construcciones de puentes más caras y desafiantes que el mundo haya visto jamás. Pero por ahora no hay planes de construirlo en un futuro próximo. Saltando al Atlántico, nos dirigimos ahora a una Nueva York alternativa que podría haber sido completamente diferente a la actual. Se trata de Roosevelt Island, una estrecha franja de tierra situada entre Manhattan y Queens. Hoy en día es una isla bastante tranquila y anodina, conocida principalmente por las vistas panorámicas de su tranvía y sus parques ribereños. Pero a principios del siglo XX probablemente era un lugar que nadie quería visitar. Albergaba un manicomio, un hospital para enfermos de viruela, una prisión y numerosas viviendas para pobres. Ya lo veis, en resumen, la isla se utilizaba para aislar a las poblaciones más vulnerables y marginadas de la ciudad. Sin embargo, en 1904, una idea tremendamente ambiciosa tenía otra visión para la isla. Un joven arquitecto llamado Thomas J. George argumentó que el actual ayuntamiento de Nueva York estaba situado en un lugar demasiado alejado del verdadero corazón de la ciudad. Por ello, imaginó Roosevelt Island como un nuevo centro cívico más accesible y céntrico que el actual, transformando por completo la famosa isla en un gran complejo municipal. La pieza central de su visión era un monumental edificio neoclásico que habría tenido 7 manzanas de largo y 180 metros de alto. La estructura albergaría varios juzgados, oficinas administrativas y gubernamentales y, por supuesto, el ayuntamiento. Alrededor de esta enorme estructura habría un paseo acristalado que abarcaría toda la zona. Probablemente la parte más interesante de este diseño son los puentes que conectarían directamente la isla con el resto de la ciudad. George incluso planeó que uno de los puentes pasara justo por la cúpula central del edificio principal. Y sin embargo, a pesar de todas esas ambiciones, el centro cívico de Roosevelt Island nunca se construyó. Solo 5 años después de que George publicara sus planes, se construyó un puente en la zona. Pero se construyó sobre la isla. En décadas siguientes, Roosevelt Island siguió siendo un lugar aislado que nadie quería visitar.
De hecho, no fue hasta 1955 cuando la isla consiguió finalmente su primera conexión directa por carretera con el resto de la ciudad. Si los planes de George se hubieran llevado a cabo, el paisaje urbano de la ciudad de Nueva York habría cambiado radicalmente. El barrio circundante de Queens probablemente se habría convertido en una zona urbana bulliciosa, al igual que Manhattan. Los puentes previstos habrían convertido la isla en un cruce clave entre Manhattan y Queens. Probablemente la propia isla Roosevelt se habría convertido en uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad, definiendo para siempre el horizonte de Nueva York, al igual que lo han hecho durante muchos años el Empire State o la Estatua de la Libertad. Por último, centrémonos ahora en el sur, en Florida, con un ambicioso megaproyecto que podría haber cambiado por completo la geografía y la economía de toda la región. Se trata del Canal de Barcazas de Florida. La idea detrás de este megaproyecto era sorprendentemente sencilla. Al atravesar directamente la península de Florida, el canal habría creado un atajo para el transporte marítimo entre el Océano Atlántico y el Golfo de México. El canal comenzaría en la costa atlántica cerca de Jacksonville y seguiría el río St. Johns hacia el sur hasta la ciudad de Palatka. Desde allí, una serie de presas, canales y vías fluviales naturales habrían conducido finalmente la ruta hasta el Golfo de México, cerca de una localidad llamada Yankeetown. En total, todo el sistema habría abarcado 180 kilómetros a lo largo de todo el estado. El canal habría ahorrado a los barcos hasta 3 días de viaje en comparación con la ruta que rodeaba la península. También habría aumentado la eficiencia de las rutas comerciales, impulsando la economía de Florida y transformando el estado en un centro industrial marítimo. Curiosamente, a diferencia de los megaproyectos de este vídeo, la construcción del Canal de Barcazas de Florida sí se inició en 1935. It pleases me to report to the people of Florida and the nation that the long-sought Cross-Florida Barge Canal is now well underway. Durante las décadas siguientes el proyecto se inició, se detuvo y se reinició varias veces, principalmente por motivos medioambientales. Se despejaron enormes extensiones de tierra y se llegó incluso a terminar la construcción de algunas secciones del proyecto. En la década de 1970 la oposición al canal comenzó a crecer a medida que la gente se daba cuenta del daño que podía causar al medio ambiente local. Los ecologistas advirtieron de que el proyecto causaría daños irreversibles al ecosistema circundante. Finalmente, en 1990, cuando ya se había completado alrededor del 28% del proyecto, el Congreso acabó por desautorizarlo en su totalidad. Esto selló el destino del Canal de Florida como un proyecto que probablemente nunca se completará. Hoy en día todo lo que queda de este ambicioso plan son unos pocos restos dispersos, canales a medio excavar, antiguos puentes, pilares derruidos y esclusas y presas abandonadas pueden verse a lo largo del trazado del canal. Pero la historia de este megaproyecto no termina ahí. Una vez abandonado el proyecto del canal, el estado de Florida acabó encontrando un uso para todos estos terrenos que ahora estaban despejados y sin urbanizar. Solo un año después de su cancelación, el corredor del canal renació como la Marjorie Harris Car Cross Florida Greenway. Lo que me ha costado decir el nombre. El proyecto recibió su nombre en honor a la activista medioambiental que desempeñó un papel fundamental en la oposición al proyecto del canal. Hoy en día esta vía verde de 180 kilómetros alberga diversos senderos, parques, campings y zonas recreativas a lo largo del trazado del antiguo canal. Lo que comenzó como un megaproyecto paralizado se ha convertido ahora en una de las vías verdes recreativas más grandes de Florida. Oye, ¿qué opinas de estos megaproyectos? ¿Crees que alguno de ellos podría construirse en el futuro? Venga, cuéntanoslo en los comentarios y llénalos de valor. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.